Muy buenas noches a todos los seguidores del canal de YouTube Hombres de Valor. Hoy tenemos el podcast Cara a Cara con un hombre de valor. Nuestro invitado del día de hoy es Augusto Yamín, un empresario casado con Carlita, como cariñosamente conocemos a su esposa, una hija, dos nietos que los hemos visto y mañana creo que los van a ver todos porque hay una presentación muy bonita que vamos a tener el día de mañana en el programa que tenemos los martes. Vidas de Familia se llama. Y bueno, de Augusto le comentamos que tiene una hija, tiene dos preciosos nietos, que creo que Augusto es el hombre de valor que más familiares tiene en el grupo, por lo menos en Miami, porque Sí. su hija está casada con un hijo de Giovanni Castro que pasó por este podcast, otro hombre de valor que ya pasó por este podcast, y su sobrino, que es como si fuera el hijo de él, lo conozco también, excelente persona, está casado con la hija de John Crespo, que también pasó por este podcast. Entonces creo que el empresario que más tiene afinidad, que más tiene familiares en este grupo es Augusto Yamín, por lo menos en Miami, por supuesto, porque en Colombia pues nos gana en la familia Barberi. Así Entonces, es. de Augusto les cuento que es un empresario exitoso con una compañía de cocinas italianas muy bonita, por cierto. El viernes tuve la oportunidad de estar allí. Él está en el punto de venta y el showroom están en la Coral Way con la 32, valga el comercial, cerca de Brickell, de Coconut Grove y la exclusiva ciudad de Coral Gables. Ahí no se pierden porque el punto es maravilloso, es bien amplio, es bien bonito, es bien vistoso. Entonces, hoy tenemos unas palabras claves. Siempre en el podcast escogemos tres palabras claves que son afines a nuestro invitado. Y esas palabras claves con las cuales creo que hay bastante afinidad es la firmeza, la oración y el apoyo. Así que, Augusto, bienvenido y estás en el podcast Cara a Cara con un hombre de valor. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí pues que procedamos a este momento, a esta reunión, a este podcast y que pues bueno, que ojalá pues que nuestros comentarios sirvan para aumentar algo bueno en las personas y que mi experiencia o lo que yo les pueda decir sirva para algo y para cultivar algo nuevo o bueno en la mente de las personas. Claro que sí. Muchas Es, gracias. esa es la idea, inspirar, motivar, dar un consejo. Así que, Augusto, dirígenos en oración para que este podcast cumpla su propósito, que es motivar y crear procesos de liderazgo en un lenguaje sencillo como lo solemos hacer en este espacio. Así es. Bueno, oremos entonces. Señor, te damos gracias en este momento bueno, primero que todo porque tú los días los haces nuevos y son una bendición, con cosas llenas de bendición, de cosas buenas para nosotros. Así que ponemos este momento en tus manos y te damos gracias desde ya por todo lo bueno que vas a hacer a través de esta conversación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Augusto, entonces, como siempre, tenemos cuatro preguntitas y de pronto las contrapreguntas no cuentan o las preguntas light que hemos reservado para el final. Normalmente solemos hablar, llamar a un familiar y decirle, ¿qué le preguntamos a Augusto? Por ahí hay una preguntita al final la hacemos. Pero por ahora son cuatro preguntitas que son generales. Una de ellas tiene que ver con fe y valores, otra con la vida personal y espiritual, otra con liderazgo y empresa y otra con la inspiración y comunidad. Entonces, arrancando con fe y valores, hay una pregunta que creo que ha lugar en este momento y que dice cómo logras mantenerte firme en tus valores cristianos en un mundo empresarial competitivo. ¿Cómo haces tú para lidiar con situaciones que se nos presentan en un mercado que a veces nos tienta, que a veces nos ofrece cosas que no son, que a veces va en contra de nuestros preceptos bíblicos, dentro de nuestros valores, en fin, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo logras mantenerte firme en tus valores cristianos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. A mí me gusta ser simple y sencillo en mis comentarios y mis apreciaciones. Y yo te podría decir que yo considero que mi vida cristiana, por así decirlo, es un estilo de vida, ¿verdad? Ya son varios años caminando bajo la mano del Señor, de Dios. Y yo considero
tal vez por mi personalidad y por mi pasado, yo soy una persona muy pragmática, muy complicado de cambiar mis convicciones. Entonces, una vez empezaron a cambiar mis paradigmas por todo lo que he aprendido de la palabra de Dios y de años caminando y practicando y poniendo en práctica todo lo que voy aprendiendo. Desde siempre lo he visto y hoy más que nunca lo veo como si fuera un estilo de vida. Lo que quiero decir es que me comporto igual en cualquier situación que estoy. O sea, soy como muy sincero conmigo mismo, soy como muy pragmático en esa forma de ser. Entonces, los negocios los manejo con los mismos principios y reacciono de manera, digamos, ecuánime con mis principios bíblicos en los negocios. Entonces, inclusive una de las cosas que más agradezco a Dios toda mi vida es los principios que he utilizado en los negocios que tengo en esta última etapa de mi vida. Y básicamente tiene que ver con principios muy sencillos, como por ejemplo, no manejo cosas de deudas, eh, todo lo que compro y todo lo que vendo es de contado. Ese tipo de cosas son principios que he aprendido en la palabra de Dios con los años, ¿no? Entonces yo creo que soy una persona muy sencilla y pragmática en ese sentido. Soy muy radical en mi forma de reaccionar porque yo lo veo como un estilo de vida. Entonces, por eso yo no hago como una división muy fuerte entre las actividades que tengo, entre los negocios y entre la vida, digamos, religiosa, si lo quieres llamar de una manera o algo así. Lo veo como un estilo de vida normal. Entonces, no veo como una diferencia específica. Obviamente, todo tiene su momento, ¿verdad? Y todo tiene su lugar, pero en términos generales, yo reacciono para los negocios basado en los principios bíblicos y que, de manera práctica. y Eso es la que manera como te lo puedo decir. ese es una de las cosas que siempre he visto que me llama la atención poderosamente en tu negocio porque es muy similar al nuestro y es no tener deudas. Y para no tener deudas, pues también es necesario cobrar por anticipado. Entonces, en nuestro negocio también se cobra por anticipado y se pagan las deudas. A 31 de diciembre no debe haber una sola deuda porque tenemos que pagar absolutamente todo. Buen consejo y buen punto, Augusto, para todos los que nos siguen. Así es. Pasando a otro punto que tiene que ver con vida personal y espiritual, yo te escuché hace mucho tiempo una cosa que quise traer a colación y es el tema de la oración, porque me llamó la atención, pero tú no pudiste contarnos un poquitico más íntimamente ese proceso. Y es que si nos lo puedes recordar ahora y hacerlo, sería fabuloso. La pregunta tiene que ver con qué rol juega la oración como tal en tu vida cotidiana y en tus negocios. ¿Cómo es esa oración? ¿Cómo es ese encuentro con Dios? ¿Cómo es que lo manejas? Te recuerdo que en alguna oportunidad nos dijiste que aun cuando estabas trabajando, haciendo cualquier movimiento, estabas tratando de estar en contacto con oración. ¿Qué le pides a Dios? ¿Cómo es ese Sí, tema? O sea, primero eh, agradeces, luego haces la petición. Esa intimidad sí me gustó, me gustaría que nos la contaras. bueno, mira, pues vamos a tratar de decirlo de una manera práctica. La oración para mí es una conversación con Dios. O sea, yo, básicamente yo le digo a Dios cosas y yo espero que Él me hable también y me responda. Correcto. Entonces, ¿cómo me habla? Bueno, Él me habla de muchas maneras, ¿verdad? Pero específicamente en la oración, eh, yo considero que Dios es mi padre, ¿verdad? Es mi papá. Entonces yo me puedo acercar a mi papá cuando yo quiera. Él está dispuesto para su hijo, ¿cómo no? O sea, primero tenemos que estar seguros que somos hijos, ¿no? Entonces yo sé que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué lo sé? Bueno, por muchas cosas, por experiencia personal y también porque lo he leído y lo he estudiado y todo lo demás. Yo sé que yo soy un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo derecho a llegar donde mi padre. Si me voy estrictamente a lo que está escrito en la palabra, entonces yo sé que Dios me habla a mí por promesas, ¿verdad? En la palabra de Dios hay promesas por todas partes.
La palabra de Dios habla, por ejemplo, de dinero y de cosas mucho más que de la misma oración. O sea, es una cosa increíble. Entonces, cuando yo oro con Dios, yo básicamente estoy hablando con Dios en cualquier momento. Cuando tengo la necesidad de decirle algo y cuando tengo la necesidad de pedirle algo, lo hago. Sí, no tiene que ser en una hora específica. De hecho, yo soy una persona que no tengo el hábito de levantarme temprano, específicamente en una hora y de tal hora a tal hora. No, mi relación de oración con Dios es en cualquier momento. Entonces, obviamente, tengo momentos de oración, porque la oración tiene varios procesos. La primera parte de la oración para mí es como una adoración, es como reconocer a Dios, quién es Él, qué significa para mí, y exaltarlo sobre todos mis pensamientos y sobre todos mis deseos y sobre todos mis malos momentos y sobre todo, ¿verdad? Después viene la parte de, 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 de pedirle cosas o de decirle, hombre, estos son mis deseos, esto es lo que me gustaría, dame una idea de, por ejemplo, si es de un negocio específico, le pido hasta que me dé una idea. Señor, dame una idea, mándame una idea. Entonces, obviamente el Espíritu Santo tiene su función específicamente en mi mente, en mis pensamientos, porque todo lo que yo soy es lo que yo pienso. Y mis pensamientos están llenos de la palabra de Dios hoy en día, gracias a Dios. Eso no se logra de un día a otro, eso viene con el oír y el practicar y entender lo que quiere decir la palabra de Dios y decirle a Dios que te vaya hablando de esa manera. Entonces, cuando yo estoy orando con Dios, lo hago de esa manera, es en cualquier momento. Por ejemplo, ahora mismo que antes de hablar contigo, hice una pequeña oración, le dije, Señor, pon tú en mi boca las palabras de las cosas que yo quiera que diga y me someto a tu dirección y aquí estamos. Entonces, de esa manera es como yo lo veo, Alfonso, la parte de la oración. Hay personas que me preguntarían con toda seguridad, óyeme, ¿y ese tema de adoración cómo es? ¿Es cantando una canción en particular? ¿Cómo es la adoración específicamente? La La adoración que es adoración, no, la adoración. adoración es reconocerlo a Él, quién es, ¿verdad? Por Ujú, ejemplo, ¿quién es Dios? Dios es el dueño creador de todas las cosas, el dueño del oro, del dinero, de la plata, de todas las situaciones. Él creó cada una de las cosas que nosotros vemos. Todo eso lo creó para nosotros. Entonces, yo lo adoro por eso, yo lo adoro por lo que Él es, porque Él ha creado todas estas cosas para el disfrute de nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no engrandecerlo? Eso es adoración para mí. Ahora, hay parte de la adoración, una forma de adorar es cantar. ¿Verdad? mm, Cantar y básicamente las canciones que cantamos básicamente también tienen su momento, pues. mm, Por ejemplo, en la iglesia donde asistimos tenemos al comienzo del servicio o de la reunión hay un momento de adoración y de exaltación. En eso consiste la primera parte de la reunión y básicamente es con música, pero la adoración no es solamente música, la adoración es el acto de exaltarlo a Él, de mm, reconocerlo, de aceptarlo como el todo en tu vida. Eso es para mí adorar. Entonces, no necesariamente con una canción. La ajá. canción hace parte de la adoración también, es una forma como nosotros adoramos también a Dios. En el tema del tercer punto, que es liderazgo y empresa, me contaste una situación, anécdota o cosa que de pronto está ligada. De pronto, si la quieres comentar para todos, pues fabuloso. Pero la pregunta tiene que ver con esa situación. Es ¿cómo apoyas a tus empleados o a tus socios en su crecimiento personal y profesional? Me contaste una situación de los empleados, si la quieres contar, pues bienvenida o simplemente responder la pregunta, ¿cómo es ese apoyo a los empleados, a socios que antes eran empleados que se convirtieron en socios o que hoy tienen un punto de venta? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo los ayudas en su crecimiento? Bueno, fíjate, básicamente yo creo que esa ayuda es con el modelaje. Modelaje es ser como un ejemplo que ellos cuando vean una circunstancia X en mí,
en mi forma de proceder en los negocios, ellos ven un modelo, ¿verdad? La forma de yo actuar y de reaccionar y de toda esa cantidad de cosas tiene que modelar lo que yo creo, ¿verdad? Mis creencias y mis principios y todo lo demás. Entonces, la manera mía de influenciar, digámoslo así, en otras personas es con el ejemplo del diario vivir. O sea, vuelvo y te repito, ahorita te comenté que es un estilo de vida. Entonces, cuando específicamente se presenta una situación donde yo identifico que puedo ayudar con mi manera de pensar a algunas de las personas que están cerca de mí, pues yo aprovecho obviamente y hago hincapié específicamente en algún principio que quiero y se lo hablo y se lo comento. Pero básicamente yo pienso que nosotros, como hijos de Dios y ya viviendo en sus caminos y tratando de vivir en sus caminos, porque nadie es perfecto, obviamente, al mismo tiempo debemos estar modelando que se note que somos hijos de Dios y que se note con nuestras decisiones y con la manera como resolvemos los problemas, y porque los problemas se presentan, y la manera como vamos dando nuestros conceptos. Todo eso es un ejemplo, es un modelaje del estilo de vida, que ese estilo de vida viene de la manera, por la manera como pensamos, ¿no? Y la manera como pensamos es, en el caso mío, pues bueno, yo he llenado mi mente y mis paradigmas de principios que están en la Biblia, que son cristianos y que he aprendido en el transcurso de mi vida y que me falta mucho por aprender, que simplemente Dios me va dando experiencias y me va enseñando cosas, pero específicamente en la forma de hablarle o de influenciar en personas que están cerca de mí es con el modelaje específicamente. Aparte de Dios, que es como tu guía, pero ya con algo más terrenal, cuando vas a tomar una decisión, lo consultas con tu esposa, con tu hija, quienes forman parte de ese primer anillo terrenal en materia de decisiones. Bueno, allá hay varios puntos que tocar, pero esencialmente, obviamente lo consulto con mi esposa, que es digamos, mi esposa y yo somos uno, que eso es lo que dice la palabra, ¿no? Nosotros tenemos un matrimonio ya por muchos años. Yo tenía 23 años cuando me casé y hoy en día voy a cumplir 65 y hemos estado juntos todo el tiempo. Y tenemos muchos años, hemos pasado por muchas situaciones y obviamente yo cuento con la opinión de mi esposa para muchas cosas, pero yo entiendo muy claramente que cada uno de nosotros tenemos un rol diferente, ¿ya? Ujú, Entonces el rol mío como hombre, como digamos, como cabeza de mi hogar, yo he entendido que tengo digamos, un rol específico dado por Dios y no es igual al de mi esposa, por ejemplo. Entonces hay situaciones eh, tanto en mi hogar como en el negocio, debe haber siempre una persona que sea la cabeza, ¿verdad? En este caso yo he entendido que yo soy la cabeza de mi hogar. ujú. Yo estoy sujeto a lo que Dios me enseña y por lo tanto, tanto en el negocio como en mi casa, yo tengo mis funciones y mi rol. Mi esposa tiene sus funciones y su rol. Entonces, he tratado de eh, que sea lo más lógico, teniendo en cuenta todos estos principios para nosotros, que sea natural, digámoslo así. Sin embargo, tengo que reconocer que tal vez yo soy como más dado a que el hombre es el que es el responsable del hogar. ¿Ya? Tal vez algunos pueden decir que esto es un poco de machismo, no sé, pero yo soy fiel a lo que he creído y entonces yo tomo no solamente ese liderazgo en mi hogar, sino también la responsabilidad que eso conlleva. Ujú. Entonces trato pues mi rol hacerlo lo más estricto posible a lo que pienso en ese sentido y tomo la responsabilidad. No es mandar ni imponer mi pensamiento específicamente, pero por ejemplo, si tenemos una situación en la empresa donde tenemos varias opiniones y yo pido la opinión de mi esposa, por ejemplo, que tengo la bendición de que ella comparta conmigo
eh, manejar la empresa, organizar, somos los directores de la empresa, somos ella y yo. Entonces, pero yo soy el gerente general, yo soy el que tomo el que doy la última La palabra en última una decisión. decisión. Ujú. Entonces, a veces me toca tomar decisiones que son contrarias a lo que ella piensa. ¿Ya? Pero ese es mi rol, es lo que yo he creído, esa es mi función, esa es mi responsabilidad también, obviamente. Y yo tengo que tener bien claro que estoy tomando una decisión de acuerdo y guiado por la mano de Dios, digámoslo así, para ser un poco más estricto en la definición. Pero tomo la responsabilidad. Entonces yo considero que la familia es mi responsabilidad. La empresa es mi responsabilidad. Ahora, mi responsabilidad también comunicarme con Dios correctamente y tratar de entender lo que Él quiere que yo haga específicamente. Entonces, eso va en la intimidad. He escuchado algunos podcasts que hablan de la intimidad y la intimidad con Dios es clave, pues mientras más intimidad hay, más entiendo lo que él me quiere decir y más creo yo que él me entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando hay intimidad, basta con una picada de ojo, ya tú sabes, mi esposa sabe qué le estoy diciendo, ¿verdad? Pero es Ya. porque tenemos años comunicándonos, entonces la intimidad es clave. Entonces, bajo ese punto de vista, pues así es como funcionamos, así es como más o menos y esto no es una cosa perfecta, obviamente, ¿no? Obviamente a veces tenemos desacuerdos y a veces tenemos cosas así, pero si nos vamos a lo extremo y a la cuestión, pues quiero darle gracias a mi esposa por eso, porque yo a veces tomo decisiones eh, y tomo la responsabilidad y ella termina entendiéndolo y aceptándolo. Y aunque no esté de acuerdo muchas veces y le doy gracias por eso, porque yo sé que eso no es fácil, pero yo pienso que ella también ha entendido su rol y entiende que es mi responsabilidad. De hecho, hay cosas que han salido mal, que no son como deben ser, y me he equivocado y yo he tomado la responsabilidad. Sí, esa era la pregunta que te iba a decir. Cuando la cosa sale mal, cuando la decisión sale mal, esa es una contrapregunta, no forma parte de las cuatro, sino para tener claridad en este punto en el cual hemos tomado, porque pues es bien importante esto, sobre todo porque estás hablando con tu esposa y no surge esa situación en donde la esposa te recrimina porque te equivocaste y te dice la famosa frase de las mujeres, te lo dije, ¿no te dice eso? Sí, 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 definitivo. Mira, esta es una muy buena pregunta y me ayuda a explicarme un poco mejor, porque cuando pasa algo de eso, hay uno de los versículos bíblicos que a mí me fascinan, que Ujú. digamos que si tú me preguntas, uno de mis versículos preferidos es básicamente que todas las cosas que me ocurren a mí ocurren para bien, Ok, qué ¿ok? bueno eso. Y Ujú. eso es porque yo soy un hijo de Dios, vuelvo y te repito, yo estoy convencido que mi papá es Dios No solamente que eres hijo de Dios, sino que eres consentido de tu papá. y soy consentido. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que cuando algo no sale bien o no sale como nosotros pensábamos que era que tenía que pasar, es porque Dios quiere llevarme a otra solución o a otra consecuencia o otra decisión diferente, ¿verdad? Y aún así, aunque a mí no me guste, yo termino diciendo, Señor, en ti confío. Si tú no lo permitiste es porque tú tienes algo mejor. Y siempre le digo, yo sé que tú me lo vas a mostrar más adelante. Y él siempre me muestra por qué razón no sucedió lo que yo quería, sino que sucedió otra cosa que en su momento a mí no me gustó y terminó siendo una bendición o inclusive yo a veces le digo a personas, mira, aunque no salga bien y aunque sea doloroso, es posible que el Señor esté haciendo algo a través tuyo para otra persona. Y si a ti no te pasa eso doloroso, a la otra persona no le va a pasar lo que Dios quiere que a esa persona le pase. Entonces, hasta allá llega la confianza mía en Dios, Qué bueno. aunque no lo entienda. ¿Sí, sí me explico? Entonces, Sí, claro, bajo esa premisa es que cuando algo sale como no me gusta, le doy gracias a Dios. Y cuando sale como a mí me gusta, también le doy gracias a Dios. O sea, en ambas situaciones, claro, en porque todo nos, momento. porque se hace finalmente, qué bueno eso que acabas de decir. Finalmente se hace la voluntad de Dios y qué bueno tener uno alineada
la voluntad de uno a la voluntad de Dios y que eso le genere satisfacción. Voy Correcto. con la cuarta pregunta, que es con inspiración y comunidad, es el tópico, y está concatenada prácticamente, sería como redondear la idea de lo que hemos hablado, y esa pregunta tiene que ver con qué mensaje le darías a aquellos que luchan por mantener su fe en el ámbito empresarial, porque como que recopila todo, como estamos hablando de firmeza, estamos hablando de oración, estamos hablando de apoyo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le darías en palabras sencillas a a aquellas personas que luchan por mantener su fe en el ámbito empresarial? Porque a veces parece que riñera el concepto empresarial al concepto de la fe por las mismas cosas que trae el mundo, porque el mundo trae una cantidad de retos que uno a veces tiene que dejar pasar un negocio. ¿Qué le aconsejarías a la gente, a los muchachos o a los hombres que están en ese proceso de mantener la fe para preservarla? Eh, bueno, obviamente, lo primero que se me viene a a la mente con esto es mantener intimidad con Dios, ¿no? Mantener intimidad con Dios es estar pegado a su palabra, Mm, aprendiendo. A veces una porción de de la palabra o de la Biblia te dice una cosa en una época X y después, meses después o años después, la misma porción de la palabra te dice otra cosa, totalmente diferente que no hayas visto. Entonces, yo pienso, muy sinceramente, pienso que Dios tiene con cada uno un proceso independiente y diferente. Entonces, yo pienso que si no hay intimidad con las cosas de Dios, o sea, vivir bajo su manera de ser, por así decirlo, por ponerle una descripción, entonces estamos caminando por un camino diferente a lo que él se supone que te está diciendo, ¿no? Entonces, si tú no sabes y no tienes esa relación con Dios, entonces puedes coger por caminos que no son. Y mm, entonces, Dios para mí no es un Dios bombero, por ejemplo. Un Dios bombero es el Dios que cuando tengo problemas, entonces corro voy a la iglesia con frecuencia y empiezo a orar y empiezo. No, no, Dios es un Dios, para mí es un Dios permanente, un Dios de todos los momentos y todas las cosas. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de dejar tener esa relación con mi papá. No puedo, no puedo porque sin él no soy nada, ¿no? Entonces, mi consejo es relación, intimidad con Dios permanentemente. Dios le va a hablar a esa persona lo que esa persona necesita, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a su voluntad. Porque hay personas que se molestan porque Dios no les da lo que ellos quieren, ¿correcto? Y uno tiene que correcto. dar gracias porque Dios de alguna cosa lo salvó o lo evitó tener problemas porque no le dio específicamente algo. Entonces, uno tiene que ser agradecido por eso. Entonces, mi recomendación es, hombre, mantén tu relación estrecha con Dios para que sepas escucharlo por dónde es que Él te está llevando y por dónde va el camino y cuáles son las decisiones que debes tomar. Bueno, esta es la pregunta light que me dijeron, hágale a gusto esta pregunta. Entonces, esta pregunta siempre tiene introducción de un versículo bíblico. En este Ah, caso, me apoyo en Lucas 6 y en un fragmento de 3 versículos que dice, el árbol se conoce por su fruto. Este versículo, el 6:44, es inspirador de una frase que dice, no le pidas peros al olmo. Eso de no le pidas peros al olmo no es bíblico, pero está inspirado porque cada árbol se conoce por el fruto, por su fruto. Pero me quiero centrar más en el 45, que dice así, y luego te hago la pregunta. Entonces tú vas tratando de descifrar cuál es la pregunta que te voy a hacer después de leerte el versículo. El ujú, hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Con base en este versículo que es Lucas 6:45, te pregunto, Augusto, ¿cómo es Augusto cuando está solo? ¿Cómo capotea un mal pensamiento? ¿Cómo enfrenta? Porque somos humanos y en esa humanidad podemos estar siendo tentados. ¿Cómo capoteas un mal pensamiento para que no se convierta en palabra, para que no se convierta en una obra mala y más aún para una omisión? O sea, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo es el Augusto solo?
cuando está frente a una tentación, cuando está frente a un... yo pienso que hay como cuatro clases de pecado, ¿no? Es el de pensamiento, palabra, obra y omisión. A veces la gente cree que es más la omisión, pero yo diría que el pensamiento, porque la mente es como la loca de la casa, alguien decía eso, y creo que es cierto. A veces la mente va y viene y uno no sabe ni por qué está pensando lo que está pensando. ¿Cómo esquivas esos malos pensamientos? ¿Cómo esquivas ese pensamiento malo que viene a tu mente cuando viene? O definitivamente cuéntanos algo mejor, no te vienen esos malos pensamientos. No, no, no. Nosotros definitivamente somos tentados permanentemente. Eh, pues hay gente que no le gusta hablar de esto, pero nosotros estamos en una guerra espiritual permanente y básicamente tenemos dos reinos, ¿no? El reino de la luz y el reino de la oscuridad. Entonces, en cada reino hay un rey, en cada reinado, en cada reino hay un rey, ¿correcto? Entonces, en el reino de la luz, ¿quién es el rey? Dios. Y Dios, en el reino de la oscuridad, ¿quién es el rey? el Satanás. diablo, sí. Entonces, Satanás es un personaje real eh, y él es el rey de este mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todas las cosas naturales del mundo, las que vivimos todos los días, nuestra forma de vivir pecaminosa, natural, desde que somos niños, porque nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Por esa razón, un niño bien pequeñito pelea para que no le quiten un juguete. ¿De dónde saca ese egoísmo y de dónde saca esa mala y le pega a la persona y no se deja quitar el juguete? ¿De dónde sale todo eso? Eso es una naturaleza pecaminosa. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos creciendo en la vida con una cantidad de, de experiencias, de argumentos, de modelaje alrededor de nosotros y vamos creciendo con todo eso en el ambiente donde yo, digamos, crecí, pues mi juventud, digámoslo así, es un ambiente un poquito pesado en el sentido, era en Barranquilla, Barranquilla, Colombia, que es una ciudad muy alegre, de mucha actividad, de fiestas y de un ambiente un poquito pesado para eso. Es complicado vivir la vida normal allá. Es bastante. Difícil ser un buen marido en Barranquilla. Yo sí, yo pienso que sí. Depende. Si tú eres un hijo de Dios o estás en el reino de Dios, es bien difícil. Si no, si estás en el mundo natural, digámoslo así, es muy fácil. Me explico, Ah, porque está muy fácil vivir una vida desordenada y es permitido y es acostumbrado y todo está dado para eso, ¿no? Entonces, mi vida, digamos, anterior, entre comillas, yo era un experto en ese tipo de vida, ¿de acuerdo? Cuando el Señor llega a mí, gracias a Dios, y me cambió, obviamente yo tengo momentos de tentación de muchas maneras, y esa es la pregunta donde viene tú, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Cómo hago? Yo lo primero que hago es huir. Por ejemplo, si corre. yo estoy solo, me levanto, me voy, si estoy en algún pensamiento extraño, por ejemplo, pongo una película y cambio o me voy, salgo a caminar, ¿me entiendes? Me trato de irme de ese momento que estoy viviendo, huyo de esas tentaciones y en la mitad una oración, obviamente. Ese es el gusto hoy. Obviamente, nosotros tenemos tentaciones permanentemente y tenemos que saber mantenernos en nuestra posición, ¿verdad? Eso lo da la madurez. Pues yo no estoy diciendo que sea súper recontra maduro, pero vuelvo y te repito, mi estilo, mi relación con Dios es un estilo de vida para mí. Entonces, eh, te lo puedo decir con mucha humildad, que hay tentaciones, pues claro que hay que tentaciones, ¿cómo no? Pero con mucha humildad te puedo decir que yo huyo, me voy, no tiene ya la fuerza que eso tenía hace muchos años en mi vida, porque ya son muchos años caminando con el Señor y gracias a Dios Él me ha dado una esposa espectacular y unos amigos tremendos y entonces
Eh, Creo que el estilo de vida que llevo es un estilo de vida que me protege también contra todas esas tentaciones y con grupos de gente que no son las correctas y demás, ¿no? Sin embargo, aprovecho para comentarte algo. Yo considero que hay amistades y hay relaciones que son muy queridas para mí, que no son, no piensan como yo pienso hoy, ¿verdad? Pero son personas queridas para mí. Entonces yo pienso que nosotros tenemos una función ahí. Como hijos de Dios tenemos que reproducirnos, tenemos que ser un ejemplo. Y pasan años y yo tengo amigos que tienen años y yo voy siendo un modelo de cambio, de cosas buenas, de bendiciones. Muestro las bendiciones que Dios ha tenido conmigo, son impresionantes y cada vez la mínima oportunidad que tengo soy como muy orgulloso de eso. Entonces muestro mi orgullo de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿ya? Para ser un ejemplo en sus vidas. Pero tengo que entender que cada uno tiene su proceso diferente y tengo que esperar, pues el Espíritu Santo es el que hace la obra, no soy yo. Yo simplemente soy un modelo, ¿ya? que, Pero pues de esa manera es que te puedo contestar esa pregunta. No sé si está... No, estaba supremamente claro, Augusto. Y definitivamente, Augusto, a las tres palabras claves que le tratamos de pegar, le pegamos, porque es firmeza y eres un hombre firme. Oración, que nos la explicaste bien claramente. Y el tema del Bueno, apoyo, que es también absolutamente vital. Creo que hemos cumplido. Estos 30 minuticos se nos fueron volando, como siempre pasan estos 30 minutos que en un próximo podcast hablaremos de más cositas. Pero hoy te damos gracias por estar presente oh, muchas y gracias. esperamos tenerte en una próxima oportunidad en este podcast de cara a cara con un hombre de valor. Gracias, Augusto. Amén. Con mucho Hasta luego. gusto. Gracias Bueno. por... Adiós.